no de la conferencia, también de lo que es el foro, y un turno de agradecimiento, que en este tipo de encuentros que se suelen hacer siempre. Domingo Sánchez Rizo va a presentar a Luis García Montero y después dar la conferencia. Muy buenas noches a todos y gracias por vuestra asistencia a la quinta conferencia que organiza el foro Torre de la Merced. En esta ocasión, ofrecida por don Luis García Montero, titulada Una meditación sobre el orgullo democrático. Hace un año un pequeño grupo de personas empezamos a reunirnos con el objetivo de crear un foro de opinión. No queríamos correr ni precipitarnos. Pensábamos que era mejor ir madurando la idea y comenzamos a organizar charlas color. Así lo hicimos y después de organizar esta quinta conferencia y sentirnos animados de continuar, hemos formalizado legalmente la asociación. Por consiguiente, ya somos la asociación Foro Rural Torre de la Merced de Roca. Con el objetivo de informaros, hemos dejado en vuestra silla, la verdad que nos han faltado folletos, un folleto informativo para deciros, bueno, de qué vamos, de qué es lo que hacemos como foro, qué tipo de actividades organizamos, y estamos a vuestra disposición para que ustedes nos consultéis, nos propongáis cosas nuevas y también animaros a que os apuntéis al foro porque es necesario tener gente que tire del carro. En cuanto al turno de agradecimiento, a Luis, que quizás muchos lo sigamos por los medios de comunicación, yo y nuestros compañeros del foro queremos hacerle un doble agradecimiento. En primer lugar, por tenerlo aquí hoy, y también un segundo agradecimiento, quizás más sonoro y más en mayúsculas, por la permanente defensa que realizas de la enseñanza, de la sanidad pública en los medios de comunicación. Siempre necesitamos la voz del mundo intelectual, pero me atrevería a decir que hoy más que nunca necesitamos ese referente. Creemos en el valor añadido de practicar la libertad de expresión, que como bien sabemos no es gratuita, y ejercerla tiene importantes costes personales. Y también te queremos felicitar, Luis, por tu nueva obra, Una forma de resistencia, que esperamos tenga mucho éxito. Continuando con los agradecimientos, lo hacemos extensible a Domingo, porque Domingo ha sido, digamos, el enlace que ha contribuido para traer a Luis. Y también porque pretendemos que las presentaciones de nuestros actos las realicen personas cercanas al ponente. Estamos convencidos que ofrece una visión más cercana y afectuosa de él. Continuando con los agradecimientos, también tenemos que agradecer a la Dirección de Cultura su colaboración en cada una de las conferencias que hemos realizado, que pone a nuestra disposición todos los medios necesarios para realizarlo. Y finalmente, nuestra gratitud a un empresario de Roca, Antonio Candelaria, por colaborar con la estatuilla de la torre que entregaremos al final del acto a Luis. Si Antonio se encontrara en el salón, pues me gustaría que la acercara. Eran las pilas. Era la misma. Pero yo creo que se escucha bien. Sí. A Antonio Candelaria, empresario de Rota, que colabora con la estatuilla de la torre que entregaremos al finalizar el acto, y nos gustaría que si él se encuentra aquí, pues que al finalizar el acto fuese él el que entregara la estatuilla a Luis. Voy a finalizar mi intervención leyendo un párrafo de un artículo que Luis escribió en marzo, titulado Una nueva ilusión, un magnífico artículo que podréis encontrar en el blog de Luis García Montero, que dice lo siguiente: si no somos capaces de generar una nueva ilusión, un fin compartido, todo se convierte en una retórica hueca. La democracia, la política, las leyes, los ejercicios intelectuales, si se olvidan de la realidad última de un mundo injusto, son una máscara, un ritual de tecnócratas, las reglas de un juego cínico. A través de esa estrategia, el dolor y el desamparo ordenan la vida y ocupan el terreno que deja nuestra falta de decisión. La conciencia de la injusticia funda la verdad. La raíz de la sabiduría es el desprecio de la injusticia. Cuando olvidamos su raíz y su conciencia, la democracia nos mira con los ojos vacíos de una máscara. Pues decirte muchas gracias por dejarnos esta joya literaria. Les decía el presidente Kennedy que si hubiera más políticos que supieran poesía y más poetas que entendieran la política, el mundo sería un lugar mejor para mí. Le paso la palabra a Domingo.
Bueno, buenas noches. En primer lugar, darle las gracias al Foro Plural por la invitación y por que hayamos, a través de las muchas visitas que hoy tiene a Rota con Almudena y los amigos, pues en feria pues, conseguimos que diera esta charla, ¿no? Y en segundo lugar, felicitar al Foro también por la excelente idea, la magnífica idea de tener actividades culturales e intelectuales, porque yo creo que todo el mundo aprendemos en foros de este tipo, y con los ponentes que habéis tenido hasta ahora, 5 ponentes de un gran nivel, y de todos los temas que tratáis, la popularidad que lo tratáis, pues, por lo tanto, felicidades. Y la tercera gracias a Luis por aceptar la invitación. Yo creo que estamos en fe un poco contentos por allí cuando nos cogimos un poco para que hiciera esta charla y tuviéramos la posibilidad de tenerla. Y brevemente, es muy difícil presentar a una persona como Luis García Montero con el currículum tan enorme que tiene, pero decir que es granadino de nacimiento, pero yo creo que es un poeta y un ensayista universal. Él se siente lo mismo de bien en Madrid que en Rota, que en cualquier lugar de España y del mundo. Por lo tanto, es un ciudadano global que yo creo que nos hace falta mucho de su estilo, ¿no? Decir de él que obtuvo licenciatura, el doctorado en Granada, y yo creo que se merece un fuerte aplauso por haber recuperado su cátedra, que ha sido un paréntesis muy importante en esa actividad docente que desarrolla. Y bueno, el currículum es enorme. Yo creo que hizo su tesis de doctorado sobre Rafael Alberti, al cual le unió una gran amistad y es uno de los conocedores más profundos de la obra de Alberti y de Alberti. Su obra está jalonada de muchos premios, ¿no? Desde Federico García Lorca, el Premio Ciudad de Sevilla, el Loewe, el Adonais, y bueno, tiene un Premio Nacional de Literatura, Premio Nacional de la Crítica, ha sido Medalla de Oro de Andalucía, Medalla de Oro de Granada, y además muy joven, es de la generación del 58, yo creo que es un poeta que en las letras españolas tiene mucho que decir todavía. Y el último libro que ha publicado, como ha dicho Paco antes en su intervención, Una forma de resistencia, las razones para no tirar cosas, yo creo que es muy interesante y que está ahora en pleno apogeo. Y para seguir con lo que yo más cercano conozco de Luis, su estancia en Rota, la faceta más interesante cuando viene, como esta época acaba de llegar de Madrid, lo vincula a Rota, Felipe, Silvia, Almudena, un grupo de gente que yo creo que debemos agradecerle ese punto de referencia intelectual, cultural que trae tan magníficamente todos los veranos a Rota y que es ya a nivel nacional, por ejemplo, la noche literaria que organiza Izquierda Unida en este pueblo, en esta misma plaza, los veranos en agosto. Yo creo que es un nivel muy importante y debemos valorarlo los roteños, ponerlo en valor y apoyarlo y seguirlo porque es una de las cosas que hace. Es un verdadero honor y una gran suerte tenerlo entre nosotros porque convive cada día con su familia y en esa faceta, aunque venga a descansar, ¿no? Viene a reponer fuerzas, pero él practica la vida ciudadana en su totalidad. Es un aficionado al fútbol y se va a la Peña Madridista a ver cada partido, cada vez que tiene ocasión y disfruta como un aficionado más. Y después pues tiene su avenida ya en Rota, como buen roteño que se la merece, igual que Almudena, lo tenemos juntos para la historia. Y para ir terminando, la parte que a lo mejor menos conocida del gran público, la parte política y la política con mayúscula, como le llamamos de Luis, también enlaza a Luis con una formación en la que milita en Izquierda Unida y que acaba de presentar, está haciendo presentaciones por toda España de un nuevo partido dentro de la formación de Izquierda Unida, que se llama Izquierda Abierta. Paco, estuvimos hace un mes, en el mes de mayo, el 28 de mayo en Jerez, lo ha presentado en Sevilla, en todos los foros, porque yo creo que han visto una oportunidad de acercar gente a este proyecto abierto de la izquierda que necesita España y que él está, junto con España Mazar y otra gente importante, está liderando. Esta faceta de Luis como intelectual, que se muestra en cada uno de los sitios, hemos tenido oportunidad de estar con él en Oviedo, en Jerez, en Sevilla, donde esté, y siempre es el mismo ciudadano universal, pues defiende los valores del republicanismo en su totalidad, valores como la libertad, la solidaridad, la fraternidad, la igualdad, la ética, la política con mayúsculas. Pues nosotros te deseamos aquí, Luis, que esos valores tan importantes en una sociedad en crisis como la que estamos viviendo y una crisis tan larga y tan dura en estos momentos, que sigan siendo faro en tu vida y que te sigan guiando por el buen hacer que estás haciendo. Y para terminar, decía Honoré de Balzac que en las grandes crisis el corazón se rompe o se curte. Por lo tanto, estamos en un magnífico momento, porque estamos en una gran crisis,
para conseguir curtir nuestros corazones y que en todos sus aspectos el enfoque que nos demos una lucha optimista y una lucha aunando los esfuerzos y poniendo en común, como antes ese foro con ideas plurales, de los recursos que necesitamos para salvaguardar. Yo creo que lo más importante que tenemos, Luis está aquí con su hija y una amiga, es el futuro, no solo nuestro futuro, sino el futuro de las próximas generaciones. Y ese es el deber que tenemos y por lo tanto yo creo que te debes de guiar ese faro, Luis, que sigas así y que muchas gracias por tu participación en este foro y aquí tenéis a Luis García Montero. Muchísimas gracias, Domingo, por tu presentación. Es la presentación de un amigo, o sea que es una presentación generosa y exagerada. Y muchas gracias al foro por la invitación a dar esta charla. Es para mí un honor compartir con la gente del foro mis preocupaciones sobre la democracia, porque creo, es verdad lo que decía Domingo, que estamos en medio de una crisis grave y conviene poner en marcha foros, atender a la pluralidad y huirnos unos y otros, unas y otras, porque conviene ponernos de acuerdo para generar entre todos una ilusión nueva, que es la que exige la regeneración, la revitalización de la democracia. Mis palabras no van a ser palabras especializadas para analizar en profundidad un asunto concreto. Quieren ser una meditación sobre el estado de la democracia en general y plantear algunas de las cosas que creo que hoy preocupan a cualquier ciudadano, a cualquier ciudadana, cada vez que se pone delante de un televisor o que lee un periódico o que oye una radio. Porque realmente estamos en una situación de crisis democrática. Tenemos la sensación, creo que cada vez más compartida, de que se está perdiendo soberanía civil, que los ciudadanos tenemos cada vez menos que decir y que estamos sometidos a vientos extraños, a intereses generales que poco a poco van degradando nuestros derechos y están degradando también nuestra vida y nuestro poder adquisitivo. Y en ese sentido estamos en una situación crítica. Me parece que hoy cualquier reflexión que se pueda hacer sobre la democracia tiene primero que plantearse el marco europeo, pero regresar después a la situación española, porque creo que las características generales de la situación española, la situación social que ha creado la historia particular de nuestra transición, pues es responsable de que vivamos la crisis democrática europea de una manera muy particular y que la crisis nos esté golpeando sin que tengamos las responsabilidades y las posibilidades de respuesta que tienen otros estados de democracia más consolidada. Me parece que para recuperar el orgullo democrático, lo primero que debemos reconocer es que en la construcción europea ha habido muchos errores. Europa, para nosotros, era una palabra importante. Significaba la modernidad porque con Europa identificábamos desde la situación histórica de retraso en España, pues identificábamos la ilustración, el progreso, identificábamos la modernidad, ya fuese pensando de manera filosófica en Diderot o en Voltaire, ya fuese desde la experiencia más humilde popular, pensando en las suecas y en las primeras turistas que venían a España en los años 60, Europa era un foro de avance
y acercarse a Europa era modernizar España. Bueno, tras de esa ilusión hemos corrido sin plantearnos lo que se estaba poniendo en juego en la construcción europea. Y yo creo que una parte importantísima de la crisis democrática que vivimos hoy se debe a que por construir Europa hemos renunciado con demasiada prisa a los antiguos estados nacionales sin preocuparnos en crear un Estado europeo alternativo, un Estado sólido con instituciones sólidas que sean capaces de defender los intereses de los ciudadanos. Haber creado una moneda única sin al mismo tiempo haber puesto en marcha unas instituciones democráticas fuertes, una fiscalidad común y un Banco Central Europeo capaz de regular la economía y los mercados, ha sido una verdadera temeridad. Y en este proceso tenemos que pedir perdón por muchas cosas, porque este proceso nos ha puesto en manos de los especuladores. Vivimos una situación donde las reglas de la economía han cambiado radicalmente. Basta con saber una cosa elemental. El Producto Interior Bruto del mundo, todo lo que producimos los trabajadores al levantarnos cada mañana para abrir las persianas de nuestro negocio, para salir al mar en busca de pescado, para cultivar las huertas, para poner en marcha las oficinas, todo lo que produce el mundo, la economía productiva es 47 veces menor a los movimientos de la economía especulativa. Esto marca ya una situación muy clara en la que la economía productiva está perdiendo un protagonismo radical frente a los movimientos de especulación que las entidades financieras, los fondos de inversión están poniendo en juego. Si alguien tiene mucho interés en acabar con las pensiones públicas de los ciudadanos, es porque las pensiones privadas se convierten en fondos de inversión que después se utilizan para jugar a la bolsa, que hoy domina 47 veces por encima el dinero que produce la economía productiva. Y por eso estamos en un juego donde los poderes de la economía especulativa están muy por encima de los poderes de los ciudadanos, que tienen como punto prioritario de referencia social su trabajo. Bueno, pues en esa tesitura hemos creado un marco de economía común, de mercado común, de especulación común, sin haber tomado la prudencia de construir un Estado capaz de regular la economía y de regular la acción de los especuladores. Leer el periódico y comprobar que el Banco Central Europeo no puede comprar deuda de los estados, dejándolos en manos de los especuladores, esa fiera que hay que calmar constantemente, es irritante, pero mucho más irritante es saber que el Banco Central Europeo presta al 1% el dinero que después las entidades financieras utilizan para comprar la deuda de los estados, según esté la prima de riesgo, al 5, al 6 o al 7%. Este disparate es realmente lo que está haciendo que
ciudadanos tengamos cada vez menos protagonismo, que las instituciones políticas tengan cada vez menos protagonismo y que tengamos todos la sensación de que nos gobiernan intereses especulativos y no los representantes que nosotros elegimos. Y todo esto además está desembocando en unos debates políticos en los que, a falta de verdadera democracia, por una parte se establecen relaciones injustas en el interior de Europa. Creo que cada vez hay más un predominio de una jerarquía imperialista impuesta por Alemania que una verdadera construcción democrática de todos los pueblos y los estados de Europa, y además está sirviendo de excusa para que haya una aplicación radical de las políticas neoliberales que nos están recortando nuestro poder adquisitivo y que nos están recortando nuestros derechos. De manera que la falta de construcción europea ha supuesto una pérdida de soberanía cívica. Y a esto hay que añadirle también la situación que se está generando no ya en Europa, sino en el mundo dentro de la economía especulativa, por lo que se refiere a nuestras claves tradicionales de la democracia. Pongo solo un ejemplo, la prensa. Si uno lee los libros que están surgiendo ahora, se están escribiendo de análisis sobre la situación del periodismo, y no hay que irse a referentes radicales, sino a libros como el de Ignacio Ramonet, La explosión del periodismo, el director de Le Monde Diplomatique, o Iñaki Gabilondo, El oficio de contar las cosas, uno de los periodistas más prestigiosos que ha tenido España, uno comprende enseguida que la ilusión de los maestros del periodismo, como Kapuscinski, que escribió ese maravilloso ensayo de Este oficio no es para cínicos, han quedado completamente superados. Hoy se está llegando a una situación donde es posible un periodismo sin periodistas. Por eso está habiendo tantos despidos, tantos ERES, tanto maltrato a los profesionales del periodismo. Más que informar y vigilar a los poderes de la realidad, los medios de comunicación hoy, y son reflexiones de Ignacio Ramonet, sirven para crear corrientes de opinión que justifiquen al poder y que apaguen cualquier viento de rebeldía. Y eso se debe, y son palabras de Iñaki Gabilondo, a que hoy en el periodismo no mandan los periodistas, sino que mandan los ejecutivos, ya ni siquiera el gerente, sino los ejecutivos, y que los medios de comunicación dependen de fondos de inversión, de poderes financieros, de grupos poderosísimos económicos que controlan la información de acuerdo con sus intereses. El hundimiento del periodismo, el maltrato de los periodistas, el control de la información es otra de las causas del grave retroceso de la democracia en el mundo, en Europa y en España. Y desemboco en España, porque creo que estamos pagando esta crisis democrática de manera más grave que otros estados con los que tendríamos que medirnos, y que hay una respuesta más débil de la que deberíamos ser capaces de protagonizar. En primer lugar, me parece alarmante el descrédito de la política en España. Todas las encuestas hablan de mala opinión de los ciudadanos sobre la política. Las últimas encuestas que se han barajado dicen que el 78% de los españoles desconfía de Mariano Rajoy, su presidente, pero es que hay un 85% que desconfía del jefe de la oposición, de Rubalcaba. Este descrédito de la política
a mí, como profesor de literatura, me devuelve a la época de la Restauración, a la época que se puso en marcha después del fracaso de la Primera República, con el famoso turno de partidos entre los liberales y los conservadores. Cuando surge el regeneracionismo, pues los profesores de literatura tenemos que explicar por qué Miguel de Unamuno una y otra vez les aconseja a los padres, desde sus artículos en la prensa, desde sus ensayos, no dejen que sus hijos se metan en política. Si usted quiere hacer algo por la sociedad española, que sus hijos sean buenos abogados, buenos médicos, buenos farmacéuticos, buenos ingenieros, que no se metan en política. Pero avanzando los años, en 1923, cuando Federico García Lorca escribe Mariana Pineda, que es una obra de teatro que estamos acostumbrados a leer y a ver con ojos políticos, pues una y otra vez Federico García Lorca contesta en sus cartas a sus amigos o a los periodistas: mi obra no es política, mi obra no es política, mi obra no es política. ¿Por qué ese descrédito de la política? Porque se había producido una paulatina separación entre la España real y la España oficial. La España oficial se había convertido en un espacio de farsa, de representación de intereses particulares que no respondían a los intereses de los ciudadanos y a la realidad de los ciudadanos. Cuando el 15M ha salido a la calle bajo el lema de no nos representan, o cuando ha habido movimientos como el de exigir una democracia real, creo que se ha puesto en evidencia que el descrédito de la política en España está respondiendo a un mecanismo muy parecido: la separación paulatina del ámbito de lo oficial con la experiencia real de la gente. Este es un problema grave, porque me parece que los ciudadanos y los demócratas no podemos permitirnos el desprestigio de la política. Cualquier alternativa que surja al margen de la política nos mete en un desfiladero de peligrosas consecuencias. Yo creo que a este panorama han contribuido pues algunas cosas que tienen que ver con la transición española y con la puesta en marcha de la democracia. Durante muchos años hemos visto sus ventajas. Creo que ahora nos corresponde, para remediarlas, ver también sus insuficiencias democráticas. Por ejemplo, a mí me parece que una ley electoral injusta, que crea mayorías absolutas falsas y que evita una verdadera representación del estado de la sociedad en el Parlamento, pues es un mecanismo de desvirtuación de la democracia. Cuando la gente dice, bueno, si el presidente del gobierno acaba de ganar unas elecciones, ¿cómo es que ahora el 78% desconfía de él? ¿A qué se debe este deterioro? Bueno, que no se nos olvide, el Partido Popular ha ganado legítimamente las elecciones, pero solo le ha votado un 30% del censo español. Es que un 70% del censo español no ha votado a un partido que tiene una mayoría absoluta en el Parlamento. Pensemos en esto, porque además me parece que eso ha creado un juego bipartidista, a veces muy peligroso para la salud democrática. En torno al bipartidismo se han generado polémicas y dinámicas que van en el descrédito general de la política. Estamos acostumbrados a asistir a polémicas que son: tú eres malo, tú eres peor que yo, tú robas más que yo, tú mientes más que yo. Y hemos asistido en España a polémicas donde, por culpa de esta lógica, todo era responsabilidad de los políticos. Que llovía o nevaba y había que cortar las carreteras,
culpa del gobierno. Parece una crisis general, mundial, económica, todo culpa de Zapatero. ¿Había alguna solución posible? Solo faltaba que ganara los contrarios. Y al revés, exactamente lo mismo. Los políticos hundidos en la dinámica del bipartidismo mayoritario, en vez de análisis serios de la realidad que conectaran con la experiencia de la gente, se han dedicado muchas veces a echarle la culpa al otro. De todo tiene la culpa el otro, no hay ningún análisis de la realidad. Eso ha facilitado también que en vez de una verdadera regeneración en estamentos importantes para la democracia, se haya caído en un peligroso reparto de puestos y en una perpetuación de elementos heredados directamente de la dictadura. Pongo algunos ejemplos en los que es posible llegar hoy en día a un consenso. El estado de la justicia. Decía el poeta Tomás Segovia que cuando en México se oye la expresión Estado de Derecho, los demócratas se echan a temblar, porque muchas veces se utiliza el Estado de Derecho para ocultar las mayores tropelías o para perseguir a la verdadera democracia. En España estamos en una situación muy parecida. Los analistas del derecho saben que en épocas progresistas, en el sentido de la democracia, se utilizan las leyes para intervenir en la realidad, transformar y mejorar la realidad. Y que en épocas reaccionarias se utilizan las leyes para evitar cualquier tipo de control sobre los poderosos y para evitar cualquier tipo de denuncia contra los poderosos. Se utiliza la ley para amparar a los poderosos. Yo creo que en la situación actual, casos de la justicia, como el presentado por el expresidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Díaz, o como el protagonizado desgraciadamente por el juez Baltasar Garzón, ponen esta reflexión sobre el tablero. Que un juez que intenta investigar un caso de corrupción tan importante como el de la Gürtel, o que intenta amparar a las víctimas de una guerra civil, acabe expulsado de la carrera judicial y se paralicen los procesos de corrupción tan notables como lo que ha ocurrido en Valencia o como lo que ha ocurrido en la Gürtel, es realmente muy grave. Y que un presidente del Consejo General del Poder Judicial se ampare en la diferencia entre legalidad y legitimidad es gravísimo, porque es lo que nos lleva al estado donde las leyes sirven para amparar a los poderosos. Yo he estado viajando a costa del dinero público, he estado derrochando dinero público en cuestiones privadas, y mi respuesta es: a mí nadie tiene que exigirme cuentas porque lo que he hecho es legal. Oiga, qué peligrosa está la justicia cuando hay una diferencia entre lo legítimo y lo legal. ¿De verdad usted se considera legitimado para derrochar en medio de una crisis el dinero como lo ha derrochado usted? Y no merecería dar una vuelta a los mecanismos de elección del Poder Judicial que han marcado nuestra transición en reparto de cuotas de poder y que han servido para perpetuar buena parte de la herencia jurídica del franquismo. Pero vamos al sector financiero, porque la transición no es simplemente que haya rey o no haya rey, o que se acepte el rey que dejó Franco, que no se acepte. Es también los poderes reales que había en una dictadura y que ha heredado la democracia. El sistema
el peso que el sistema financiero tiene en España es desorbitadamente superior a las democracias consolidadas, porque se han mantenido muchos privilegios. Por ejemplo, es sensato que mayoritariamente en el Parlamento se haya apoyado una ley hipotecaria como la que hoy tenemos. Una ley que permite que el banco te dé un préstamo, que tú pagues el 80%, que por problemas no puedes pagar el 20% que te falta, que te echen a la calle, que el banco se quede con la casa, que vuelva a venderla y que a ti te hagan pagar, aunque seas un pobre inmigrante y te vayas a Santo Domingo, por mecanismo de persecución, te hagan pagar después de haberse quedado con la casa el 20% que te falta. Bueno, pues esa es la ley hipotecaria que tenemos. ¿Y eso a qué se debe? Pues al poder financiero que hay, al peso financiero que hay en nuestra democracia, que está muy por encima de lo que debía ser el control democrático. Y eso es lo que ha hecho que en España, después del esfuerzo tan grande de los últimos años, tengamos todavía unos derechos sociales muy débiles. Se ha hecho un esfuerzo grande porque partíamos de cero, pero en comparación con los países que deberíamos tener como referente, el Producto Interior Bruto que se invierte, la parte del Producto Interior Bruto que se invierte en servicios públicos, en servicios sociales, es menor que la que hay en Alemania, que la que hay en Francia, que la que hay en Italia, que la que hay en Inglaterra. Y además, todo esto viviéndose en una situación de debilidad. Con la crisis se está volviendo a un retroceso cuando todavía no habíamos llegado a compararnos con las democracias consolidadas. Se están perdiendo derechos de manera acelerada. Pero es que además los poderes financieros están aprovechándose para imponer una política que va a largo plazo y que va más allá de la austeridad de apretarse el cinturón en momentos difíciles. Yo creo que una de las cuestiones más graves que hoy ponen en peligro la democracia es la expulsión de las clases medias de los servicios públicos esenciales de la democracia. Y creo que hay una dinámica de expulsión de las clases medias. Y era un socialdemócrata, Olof Palme, el que avisaba de que aquellos servicios destinados solos para pobres acaban siendo unos pobres servicios. Mecanismos como el de declarar la educación pública, el dejar de contratar plazas de profesores, el masificar las aulas, el que no haya docentes para atención especial al alumno que lo necesita. Para lo que sirve es para degradar la educación pública. ¿Y eso qué hace? Llevar a los ciudadanos que medio se lo pueden pagar en busca de un buen futuro para sus hijos a la educación privada. En resumen, la educación pública se convierte en una casa de misericordia para pobres y los servicios para pobres acaban siendo unos pobres servicios. Pero es que si lo planteamos desde el punto de vista de la sanidad, está ocurriendo exactamente lo mismo. Cuando se aprueban leyes por las cuales se puede desgravar en la renta el dinero invertido en la educación pública o en la sanidad pública, y en la educación privada y en la sanidad privada, y al mismo tiempo se hacen recortes que degradan la atención sanitaria, lo que se está haciendo es, a largo plazo, expulsar a las clases medias, las clases que pueden equilibrar el tejido social y la economía, de los servicios públicos para convertirlos en casas de misericordia.
Y esto me parece de una gravedad a largo plazo contra la que tenemos que oponer nuestro orgullo democrático con uñas y dientes. Y finalmente, creo que la transición se ha ido imponiendo a lo largo del tiempo una lógica muy peligrosa, en la que defender los propios valores podía convertirse en un acto de radicalidad, en la que votar por lo que uno piensa, los valores de uno mismo, en vez de optar por el voto útil, por el miedo al contrario, por el rencor al poder, ha creado una dinámica también bastante compleja. Los mecanismos de discusión política han sido los de generar rencor encarnado en un presidente de gobierno y votar todos en contra para castigar a ese presidente de gobierno, como si ese presidente de gobierno y la política tuvieran la culpa. Y muchas veces la culpa no la tiene la gestión de un presidente de gobierno. Y mucho más, hemos asumido una cultura donde la modernidad se definía en nombre de los mercados, donde la única forma de ser eficaz era privatizar, donde la verdadera política era la que tenía que estar al servicio de los intereses financieros y de los mercados, y donde a la gente se le pueden prometer cosas que después no se cumplen porque no hay posibilidades de pagar una verdadera factura democrática en las urnas, entre otras cosas por la existencia de una ley electoral que apoya a las opciones mayoritarias cuando a la gente se la desilusiona con promesas falsas. Creo que la crisis democrática es sobre todo una crisis de cultura basada en la ley del más fuerte, en los mercados como referencia de la modernidad y en el descrédito de la política. Por eso, el orgullo democrático exige una reivindicación, y una reivindicación que pasa porque entre todos seamos capaces de asumir la defensa de algunas cuestiones. En primer lugar, hay que detectar el origen de los problemas. A mí me parece que es muy importante denunciar lo que no funciona, lo que funciona mal, pero que esa denuncia no nos confunda, porque yo creo que en nuestra sociedad, ante los problemas, se ha impuesto un espíritu que yo caracterizo con la fórmula mansedumbre furiosa. Todos estamos enfurecidos. Los debates en las barras de los bares, en las radios, en los asientos del taxi son furiosos. Contra los políticos, contra los sindicatos, contra los intelectuales, contra todos. Los intelectuales son unos traidores, los sindicatos son unos traidores, los partidos son un fracaso. Y estamos todos embistiendo contra gente que puede funcionar mal. Claro, ha habido errores en la política, en los sindicatos, en los intelectuales, en todo. Pero el origen de los problemas no está en la política, no está en los sindicatos, no está en los intelectuales. Está en las reglas de una economía especulativa que quiere acumular el poder en pocas manos, acumular el dinero en pocas manos, y que ha puesto a trabajar a todas las instituciones a su servicio. Entonces, en primer lugar, detectar el origen de los problemas. Saber que debemos ejercer nuestra crítica contra los políticos, contra los sindicatos, contra los intelectuales, pero que nuestra crítica y nuestra denuncia no signifiquen una liquidación de los políticos, de los intelectuales, de los sindicatos, porque si no, hacemos tabla rasa y nos quedamos en las manos impunes de los poderes financieros, que son los verdaderos culpables. Las responsabilidades políticas, intelectuales o sindicales a veces son secundarias de haber trabajado más al servicio de los poderes financieros que al servicio de los ciudadanos. Pero por favor, no
limitemos nuestra crítica al ámbito de la política o de los que pueden ser nuestros aliados, vamos a llevar nuestra furia hacia el origen de los problemas. Porque cuando criminalizamos a los políticos, a los sindicatos, a los intelectuales, lo que estamos haciendo es llegar a la criminalización del propio ciudadano. La criminalización de los representantes de los ciudadanos es la criminalización, en última instancia, del ciudadano. Y a eso estamos asistiendo. ¿Por qué hay crisis? Porque hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Porque somos derrochadores. Porque el Estado ha derrochado muchísimo en sanidad, en educación. Oiga, ¿ha comparado usted lo que gasta Alemania en educación y en sanidad con España? ¿Cómo se atreve a decir que somos derrochadores? Que yo he vivido por encima de mis posibilidades, que los valores que han servido para justificar el lado bueno de la democracia, los valores que nos han llevado a salir del subdesarrollo, los valores que distinguen una sociedad de servicios democráticos a la dictadura que teníamos, ahora resulta que eran simple derroche. ¿Pero esto qué es? El orgullo democrático pasa por que no dejar que nos criminalicen. Y si empezamos criminalizando a nuestros representantes, acabamos asumiendo que nosotros somos culpables. Y ese es un discurso político que se ha instalado. Los funcionarios, unos vagos. Los profesores no quieren dar clase. ¿Qué más da? Si es que no quieren que haya más de 20 alumnos en su clase y tienen muchas vacaciones. Los gastos sanitarios, un derroche. Si es que la gente utiliza la tarjeta de la abuelita para estafar al Estado. Si ese fuera el problema, lo único que había es hacer que se utilizara bien la tarjeta sanitaria. Pero no. Hay por qué asumir todo lo que se nos está haciendo asumir y que desemboca en la exclusión de las clases medias de los servicios públicos. De ninguna manera. Hemos podido leer en el periódico a un representante del Fondo Monetario Internacional que la culpa de los problemas económicos por lo que se refiere a las pensiones y a la sanidad es que la gente no quiere morirse. Es que llegó a decirlo así, es que como la gente le ha dado por vivir más de la cuenta, pues tenemos una realidad que es insostenible. Ese es ya el nivel último de la criminalización. Frente a eso creo que debemos reaccionar. Y debemos reaccionar frente al sentimiento de la fatalidad, que en el fondo es el sentimiento del descrédito, de la sospecha. Hace falta generar un nuevo orgullo político. Para eso hay que dejar de sospechar de todo, de creer que todo el mundo va con malas intenciones, de creer que todo el mundo viene a engañarnos, porque si no es imposible conseguir una ilusión colectiva, una ilusión compartida. Y hay que recuperar la capacidad de aspiración, porque cuando todo es sospecha, el problema no es simplemente que estemos poniendo enfrente a los corruptos, es que queda en un segundo plano el ejemplo de mucha gente que está dedicada al servicio público, que está dedicada a la cultura y que está dedicada al compromiso por valores legítimos y ejemplares. Hay que aprender a mirar hacia aquellas zonas en sombra que están llenas de gente admirable. Y eso me parece fundamental para salir de esta cultura de la fatalidad, de la renuncia, del descrédito, que es la que me parece que nos puede ayudar, por una parte, a darle sentido a todos los síntomas de rebeldía que están surgiendo en nuestra experiencia. El 15N ha sido un fenómeno muy a tener en cuenta. Ha supuesto el síntoma de una rebeldía de gente que empieza a vivir en su propia experiencia que hay una separación entre la España real y la España oficial, y que los problemas no se resuelven en una discusión de tú más que yo más que tú, sino que hay que debatir de cosas en un horizonte más amplio. La rebeldía de la gente es muy importante y está hablando de que es posible generar una nueva ilusión. Pero si la rebeldía
no se encauza a través de un sentido político, acaba evaporándose. Y hay que buscar nuevos cauces políticos. Las experiencias democráticas, los partidos democráticos que quieran enfrentarse a la cultura neoliberal, tienen que hacer un ejercicio de conciencia, tienen que perder grasa y tienen que plantearse la militancia política de una manera distinta, donde la transparencia, la participación democrática alcance un protagonismo que no puedan ahogar los aparatos y donde hay un compromiso de diálogo constante entre la política y la sociedad. No se pueden tomar decisiones que no están en los programas electorales y que afectan a la vida de la gente y de sus hijos sin hacer un referéndum para pedirle opinión a la gente sobre valores esenciales de la democracia. Yo creo que si las instituciones políticas progresistas con compromiso de oponerse a la mentalidad de la economía especulativa y neoliberal pierden grasa, sería posible encauzar la rebeldía de la gente y ayudarle a confiar de nuevo en una ilusión colectiva. Y en este sentido, para concluir, me parece que deberíamos todos tomarnos en serio el orgullo democrático como posibilidad de configurar una nueva mayoría. Y al hablar de una nueva mayoría, estoy pensando en una dinámica de orgullo cívico que nos haga superar la transición incompleta que que acarreamos desde la dictadura. Hay mucha gente que lo está pasando muy mal y que quiere respuestas y que ya no se siente ni siquiera cómoda en el debate de la derecha y la izquierda. Mucha gente que no ha ido de izquierdas por la vida, pero empieza a ver que no llega a final de mes, que están en peligro sus pensiones, que sus hijos van a tener un mundo mucho peor que el suyo, que está en cuestión la sanidad pública, que está en cuestión la educación pública. Y a esa gente hay que ofrecerle una respuesta para que refunde su propia experiencia y vuelva a creer en la política. Y eso puede permitirnos la configuración de una nueva mayoría. ¿Qué quiero decir con esto? Que la política tiene que cambiar el rumbo y que ya no basta con la pasividad. Y creo que ahí todos los partidos tienen razón si se toman en serio una renovación profunda de sus estructuras y de su compromiso con la sociedad. Incluso la derecha, el Partido Popular. El Partido Popular debería asumir que en la construcción de Europa, como no se ha construido un Estado europeo y se ha debilitado mucho el Estado nacional, pues tiene que pensar no solo en claves ideológicas de su mentalidad, sino también en claves de los intereses de sus ciudadanos. Y hay muchas políticas representadas por la señora Merkel que están al servicio de los intereses alemanes, no de los intereses españoles. Y asumir la defensa de los intereses españoles, no poner en duda la sanidad pública y la educación pública, no es ya una tarea solo de la izquierda, sino de cualquier gobernante que quiera preocuparse de los ciudadanos españoles. Y en ese sentido, pues hay que leer algunos clásicos, como Tony Judt, uno de los grandes politólogos del siglo XX, que analizó que en la construcción del estado del bienestar no solo había participado la socialdemocracia, que habían participado también los conservadores, los cristianos, pensadores como Keynes, que venían de la tradición conservadora y que se dieron cuenta que por ahí el mundo no podía avanzar porque se iba a unas desigualdades sociales que acababan con la democracia. En el sistema de turnos que tenemos, yo creo que el Partido Socialista no puede acomodarse a decir, bueno, ahora gobierna el Partido Popular, cuando se degrade, cuando la gente se canse,
cuando paguen la factura de la crisis, pues ya nos votarán a nosotros y nosotros los sucederemos. Me parece que sentarse a esperar ahora no basta, porque lo que está en peligro es el sistema de una democracia social con unos servicios públicos decentes. Y creo que hay que dar un paso más y buscar una renovación profunda del Partido Socialista, implicándose seriamente con aquellos movimientos sociales que quieran oponerse al movimiento de la economía especulativa y neoliberal y que quieran trabajar por un mundo no regulado por los bancos y por los intereses financieros. Hay muchas veces que lo que se confunde con la responsabilidad de Estado no es más que hacerse cómplice de una política que no es la suya. Y Izquierda Unida me parece que debería reflexionar también sobre la situación, porque en el fondo, primero el Partido Comunista y después Izquierda Unida se han acomodado también a este sistema de turnos. Cuando gobierna el Partido Socialista, como asume medidas que son poco populares, pues la gente se enfada y muchos de sus votantes se pasan a la izquierda y nos votan a nosotros y nosotros subimos hasta 12 diputados. Y tan cómodos, muy contentos de nuestro éxito. El Partido Socialista pierde, la gente ve gobernando al Partido Popular, entonces el culpable de todo es el Partido Popular y la gente que quiere que gobierne el Partido Socialista, el Partido Popular, se lleva los votos de Izquierda Unida y se los lleva al Partido Socialista y se vuelve a bajar a una representación insignificante y sin capacidad de intervenir en política. Izquierda Unida se ha acomodado también a este sistema de turnos para ser el colchón que recupera algunos votos de la izquierda cuando el Partido Socialista los pierde. Si queremos recuperar el verdadero orgullo político y si queremos que la energía cívica vuelva a tener un protagonismo capaz de pararle los pies a los mercados y capaz de devolverle el protagonismo a la política, yo creo que lo que hace falta es tomarse en serio la configuración de una nueva mayoría social. Y para eso nadie puede creerse dueño del tarro de las esencias. Yo tengo la izquierda de verdad y los otros no. Hay que tomarse en serio el diálogo social, convocar a toda la gente que esté en contra de la situación, de la pérdida de derechos democráticos, del desprestigio de la política, y configurar una mayoría social que en Andalucía la hay y en España la hay, capaz de soportar un proyecto político que encauce la rebeldía social de la gente. Yo creo que hasta que en España no se configure una mayoría que desestabilice el sistema simple de turnos que ha guiado la transición, en España no va a ser posible recuperar el orgullo democrático y recuperar un discurso político capaz de incidir de nuevo en la realidad. Y eso es responsabilidad de todos. Intentar el diálogo para crear frentes amplios de actuación que estén al servicio de los ciudadanos y no al servicio de los poderes financieros. Esa es mi idea. Y para eso acabo convocando a la gente para que se comprometa. Porque la responsabilidad es de cada uno de nosotros y el orgullo es de cada uno de nosotros como trabajadores. Si hay algo que está caracterizando la sociedad en la que vivimos es la figura del tecnócrata. Se ha convertido en la mayor amenaza de la política, el tecnócrata. Los políticos son unos ineptos. Hay que contratar a un buen banquero para que dirija la política económica, a un industrial del armamento para que dirija el Ministerio de Defensa, a un experimentado
despistado especulador de Lehman Brothers o de cualquier otro espacio financiero para que guíe los pasos, etcétera, etcétera. Son los tecnócratas. Y frente a eso sobran los políticos. Pero bueno, es que tecnócratas somos también todos los que separamos nuestro trabajo del compromiso y dejamos de entender nuestro trabajo como una responsabilidad de socialización. Yo no me hice poeta para saber escribir un endecasílabo perfecto, y me hice catedrático de literatura para saber poner una nota al pie de página en una tesis doctoral. Yo me hice poeta y profesor de literatura porque había aprendido la lección de gente como Antonio Machado, como Federico García Lorca, como Rafael Alberti, como Miguel Hernández, que querían con su trabajo de poetas transformar el mundo y participar en la emancipación humana. Y los buenos médicos no se hicieron buenos médicos solo para saber mucho de medicina, sino para hacer más digna la recuperación de los enfermos y el trato de los enfermos. Y los buenos jueces o los buenos juristas no se hacen juristas simplemente para saber mucho de leyes, sino para hacer que las leyes mejoren la sociedad. El primer compromiso que tenemos es recordar que nuestro trabajo es nuestro primer espacio de socialización, de compromiso con la sociedad. Eso evitará que nos convertamos en tecnócratas, nos recordará que somos ciudadanos, que nos hemos educado no para poner en marcha la rentabilidad económica, sino para construir una sociedad cada vez más justa de la que podamos estar orgullosos. Ese es el horizonte del orgullo democrático que creo que debemos recuperar en esta Europa y en esta España dominada hoy por la cultura del mercantilismo. Muchas gracias. Vamos a abrir un turno de preguntas. Lo que vamos a hacer, en vez de hacer preguntas y contestación o respuestas, vamos a unificar las preguntas y él al final responde a todas las preguntas que te hayan hecho, ¿no? Al menos 4 o 5 preguntitas, ¿vale? Joaquín, enhorabuena y muy agradecido por tus palabras. Pero el prestigio de los políticos no solo viene del gran capital. Tenemos también que mirar el empleo de nuestros representantes. Y de ellos la ciudadanía, ese 70%, creo yo, y voy a hacer un poco de arriba para abajo. No hay derecho, por ejemplo, yo que haya estado en Astillero 27 años, cerca de 30 años y cobre 1.000 y pico de euros. Un presidente de gobierno, sea de derecha o sea de izquierda, se va con 200.000 euros por el hecho del Estado, doble guía. Eso el ciudadano no lo busca. Con cada gran capital, pero nuestro representante de izquierda eso no lo respeta. Otro diputado que esté 4 o 8 años se retira con una pensión vitalicia, cuando nosotros tenemos que estar 30 años para poder ganar un dinero. Yo les digo, me duele mucho el prestigio de los políticos porque mi padre se murió siendo político y cobraba 400 pesetas al mes. Y era un gran político que su familia lo terminaba. Eso para mí es el reflejo. Hablamos mucho de Bankia, que si el rato 5, 6, 7, pero lo que no puede haber es un sindicalismo que vayan detrás de las pancartas cobrando 200.000 euros al mes, al año.
Eso también desprestigia mucho al sindicalismo. Yo era sindicalista de de Marcelino Camacho. Entonces no es que nosotros tengamos que estar, pero nosotros, la izquierda, tiene que dar ejemplo. Y de esa forma no da ejemplo. Tiene que sacrificarse, se tiene que venir a las bases. Nosotros votamos para acá, para allá. El gran capital hace su huevo. Pero ¿cuál es el que estamos haciendo nuestros representantes? ¿Cuánta corrupción? Vamos a Valencia, pero nos venimos a la Junta de Andalucía. Se le da un poder a un señor por decirle algo y tira por las miles de millones de pesetas como si eso fuera del sector público. Pero ¿a dónde estamos yendo cuando son gobiernos de izquierda, votados de izquierda? No hay control hacia estas personas. Ese es el desprestigio que nos van, no solamente que están siendo perjudicial. Una junta en la que hay unos consejeros que gastan miles de millones, pero ¿dónde vamos? Ahí no puede haber un control. Y a ese señor Quintero, yo lo esperaba de la vez, pero es que llueve sobre nosotros mismos. Eso no puede seguir. Y yo tengo un referente que es el alcalde de Anguita. Anguita se retiró de la política, el señor de mi pensión. ¿Por qué no se conforman con ese presidente del gobierno, Aznar, o Zapatero, o ¿por qué tienen tanto? No se pueden conformar a lo mejor con 70.000 euros al año, no. Aquí me voy a trabajar privado, 200 millones, 30 millones. Confórmate y da ejemplo. Que dan ejemplo a la base. Entonces nosotros, cuando veamos ese ejemplo, ¿qué va a dar la verdad? Yo no voy por ahí. Pero ¿por qué tiene que estar 8 años a partir? Yo tengo una empresa, me hacen un ERE, voy a la puta calle sin nada. Y tú estás de parlamentario, que es una empresa que va a los 8 años y tiene una paga diferente. ¿El por qué? Entonces esos son políticos. Así no respiramos esto y viene la política. Sí. Enhorabuena, agradecido, porque odio a quien tira a los verdaderos políticos. Pero mirémonos al espejo y dediquémonos también a nuestra gente, que eso por el plan que lleva no hay derecho. Sí, y yo... Estoy de acuerdo en lo que plantea que los políticos, y sobre todo los políticos de izquierda, deben dar ejemplo. Eso está claro. Estoy de acuerdo en que da muy mal ejemplo algunas prácticas. Pero me parece que es un mal ejemplo democrático, más allá de la izquierda y la derecha, que de pronto un presidente de gobierno, después de ser presidente de gobierno y de haber tomado medidas que vienen bien a determinadas empresas privadas, al poco tiempo ocupe un cargo en la presidencia o en la ejecutiva de esas empresas privadas. La verdad es que son ejemplos que ayudan al descrédito de la política, como ayudan al descrédito de la política algunos funcionamientos partidistas que sirven para encubrir la corrupción. Corrupción es propio la va a haber siempre porque va con la condición humana, y ahí no hay ni derecha ni izquierda, tanto en Izquierda Unida, en el PSOE, en el Partido Popular, en cualquier sitio puede salirte un vigor. Lo que hay que pedirle a las estructuras políticas es que sean estructuras de vigilancia y tomen determinaciones tajantes para perseguir al bribón y no intenten encubrirlo. Y ahí creo que conviene insistir. Todo lo que sea reivindicación de la virtud era uno de los grandes patrimonios de la tradición republicana. Lo que servía para unir honestidad política y servicio público era la virtud. Todo lo que sea trabajar por la virtud es indispensable para que haya un crédito nuevo de la política. Entonces, criticar la corrupción y criticar algunas estructuras me parece importante. Pero, y es lo que yo incidía estando de acuerdo con usted, en dos cosas que pueden convertirse en los centrales. No vayamos a creer que el origen de la crisis económica es que los políticos ganan mucho, porque es el chocolate del loro. Deberían dar ejemplo y tener mecanismos de control, pero
Estado no derrocha en política y nuestra crisis se debe a eso, porque eso no. Y dos, consigamos entre todos asumir la reivindicación de la política y no utilicemos los malos ejemplos para aniquilar la política, porque entonces no vamos a tener un mecanismo democrático de organizarnos. Luchar por el orgullo democrático es ser capaces de denunciar aquello que nos parece un abuso, ser capaces de matizar también y ver que no todos se comportan de la misma manera y ser capaces de denunciar los abusos sin dejar que se justifique el descrédito generalizado de la política, porque entonces acaban ganando los que son verdaderamente los enemigos del espacio público y de la política. Pero por supuesto, de acuerdo con usted, que hay que exigir ejemplaridad y honradez y honestidad a los servidores públicos. ¿Una pregunta más? Bienvenido a casa. Gracias. Si estamos de acuerdo en que la ofensiva del capitalismo financiero neoliberal es tan brutal como la que está manifestando, ¿no es un poco antiguo cerrarse a una estructura de partidos que se ha demostrado en el propio 15M, como lo ha mencionado, y que se puede seguir demostrando, a cerrarse a una estructura de partidos para combatir un enemigo tan enorme? ¿No sería más coherente que fuera la propia ciudadanía la que se empoderara, es decir, la que tomara el poder de responder, en vez de seguir viviendo la política por delegación? Y otra cosa que quería preguntar, ¿cree que es posible que el PP se junten? Que si es posible que el Partido Popular y el Partido Socialista se junten. Yo estoy convencido que las bases del Partido Socialista y del Partido Popular no son mezclables. Yo conozco por motivos familiares a gente del Partido Popular y gente del Partido Socialista, y las bases piensan de manera muy distinta. Cuando la política oficial se separa de la política real, lo primero que se produce es una separación de los propios dirigentes de los partidos y de sus bases. Y ahí sí hemos visto como de pronto, en experiencias en Alemania o en otros sitios, en nombre del interés nacional han confluido en direcciones de los partidos. Pero a la hora de la energía social, yo creo que mucha gente que da su voto al Partido Socialista y tiene muy poco que ver con los intereses que defiende el Partido Popular. Eso es en concreto. Y en lo segundo, en lo que tú dices, comparto tu reflexión en la necesidad que hay que buscar nuevas formas de organización. Yo creo que la organización es importante porque si no las energías se diluyen, de verdad, y puede haber muy buenas intenciones, puede haber muy buena gente, pero si no hay una organización, al final se evaporan las cosas. Lo que hay que intentar es adaptar las posibilidades de organización a los tiempos en los que estamos viviendo. Y en ese sentido me parece que hacer unas organizaciones mucho más flexibles, la organización en red, lo que ahora se llama organización en red, utilizar las nuevas posibilidades tecnológicas de comunicación para hacer la organización en red, me parece fundamental. Que las organizaciones sean mucho más transparentes, mucho más participativas, que no haya controles de los aparatos, el negarse, el decir aquí el que se mueva no sale en la foto, todo eso pasa por la democratización de los aparatos de los partidos. El conectar la política con los tejidos sociales. Cuando yo digo organizarse en red, yo creo que hay que darle mucha importancia también a los referentes profesionales que en economía, en
derecho, en cultura, en educación, en los movimientos sociales, están demostrando que se puede trabajar de otra manera y pensar de una manera distinta y articular todos esos nuevos referentes sociales en una nueva ilusión y, por supuesto, abrirlo a la participación. Yo, por ejemplo, creo que las primarias, incluso a la hora de escoger candidatos, como hizo el Partido Socialista en Francia, abrirse a que vote la gente, incluso la gente que no sea militante del partido, sino que quiera comprometerse con el proyecto del partido, a mí eso me parece que es muy, muy saludable y que ayuda a regenerar las viejas estructuras de los partidos que se han ido empobreciendo mucho. Que elegir candidatos a través de primarias, pues me parece muy, muy importante, ¿no? Y de ahí, poco a poco, aprovechando las nuevas formas de regeneración democrática, pues ir creando estructuras distintas. Pero yo sí creo que una organización es necesaria para que no se evapore la rebeldía y para dar una respuesta conjunta, ¿no? ¿Una pregunta más? Discúlpeme, lo mismo no me explico bien, pero hay una cosa que a mí me gustaría que usted me explicara si lo entiendo bien, lo he entendido bien, no lo entiendo. Hemos hablado de la cultura, hemos hablado del orgullo democrático, hemos hablado de lo que es la habla usted de todo eso y nosotros hemos escuchado, pero hay un detalle que a mí me llama la atención, ¿no? Quizás el orgullo democrático que nosotros podamos dejar a nuestros hijos o que le podamos inculcar, quiero intentar dejarlo lo mejor posible, puedas estar en una base en la que el sistema educativo ahora mismo está regido por partidos políticos y yo pienso que quizás no debería de empezar a pelear. Yo veo aquí muchos profesores, los profesores, los catedráticos, todo aquello, para que el político no tenga ese poder, sino aquella persona que realmente educa a nuestros hijos y cree el sistema para que ellos tengan una forma de vivir esta nueva democracia que usted está... ¿Me entiende por dónde voy? Entiendo perfectamente tu pregunta y yo me la planteo de la manera siguiente. El orgullo democrático pasa por saber que no nos hacen obras de caridad, sino que tenemos derechos, que como ciudadanos tenemos derechos, y que, por ejemplo, a una buena educación tenemos derechos. Yo soy partidario de un gran pacto de Estado en favor de la educación pública. Y creo que nos equivocaríamos si ese pacto de Estado se limitase a la reunión de partidos políticos para ponerse de acuerdo en los contenidos de la enseñanza. Y yo creo que un pacto de Estado supone dos cosas. Primero, tomar conciencia de que es fundamental para la democracia la enseñanza pública. La base de la democracia, el contrato social y el contrato pedagógico. Es imposible un contrato social si no hay un contrato pedagógico preocupado en formar ciudadanos que sean capaces de asumir el contrato social. Y desde los orígenes de la democracia, el contrato pedagógico ha estado unido con la enseñanza pública. Uno de los grandes pedagogos de la cultura española, Lorenzo Luzuriaga, discípulo de Ortega y Gasset, discípulo de la Institución Libre de Enseñanza, de Bartolomé Cosío, publicó un libro que se llamaba La Escuela Única. Decía, tenemos que asegurar a los ciudadanos una enseñanza que permita igualdad de posibilidades, movilidad social, acceso de todo el mundo a la educación, sin distingo de credo o de poder económico. Y entonces, para mí un pacto de Estado es decir, primero,
es fundamental para nuestra democracia la educación y segundo, como es fundamental, vamos a invertir tanto dinero. Y a partir de ahí, lo que hay que dejar a los profesionales es que se pongan a trabajar sin interferencias políticas. Y porque la educación pública no puede estar sometida ni a un credo, y muchas veces está sometida a un credo, y no me estoy refiriendo solo a un credo religioso. Hay credos nacionalistas que cuentan la historia de acuerdo a la formulación mítica de su nación. Hay credos religiosos también que someten la educación a su particular manera de entender el mundo, pero también hay credos económicos. Y en este sentido, a mí me gusta abrir el problema a la hora de plantear qué tipo de educación hemos ido aprobando en las distintas reformas, muchas veces sin consultar con los profesionales. Se le acaba de dar el premio Príncipe de Asturias a una profesora norteamericana, poco revolucionaria, pero muy inteligente, profesora de filosofía del derecho y de filosofía de la educación también, que se llama Martha Nussbaum. Vendrá a recoger el premio y estará bien que se haga popular por una vez un premio Príncipe de Asturias. Martha Nussbaum tiene un libro que se llama Sin afanes de lucro, en la que ha analizado buena parte de los programas de estudio en Estados Unidos y en Europa, en secundaria, en universidad, y ha visto que ha habido una liquidación sistemática de las humanidades. Liquidación sistemática de las humanidades. Y a ella no le interesa abrir un debate entre ciencias y letras. Ella lo que ha dicho es que, uno, cuando se liquidan las humanidades, lo que se hace es que las futuras conciencias que van a regir la ciencia o la tecnología no lo van a hacer a través de unos valores. Y dos, lo que se está poniendo la educación es no al servicio de la formación de ciudadanos, sino al servicio de la rentabilidad del dinero. Y analiza sistemáticamente cómo los planes de estudio han desembocado en creer que solo es eficaz aquello que sirve para alimentar el mercado, y cómo buena parte de las instituciones públicas están sometiéndose al discurso de los mercados y no al discurso de la formación de ciudadanos, que es importantísimo. Y yo no hago guerras entre ciencias y letras, porque yo creo que las ciencias son fundamentales y la tecnología es fundamental, pero cuando se apartan de las humanidades se pierden su raíz de trabajar al servicio de la sociedad y acaban trabajando al servicio de los mercados. Entonces, yo entendería un pacto de Estado en ese sentido. ¿Cuánto vamos a dedicar a la educación pública? ¿Cómo vamos a reconocer el trabajo de los que se dedican a la educación pública, porque es fundamental para la democracia? Y vamos a crear un sistema educativo que no esté al servicio de los mercados. Dejemos que trabajen los profesionales para que creen programas al servicio de la formación de los individuos. Es como yo lo planteo. Gracias. Voy a hacer entrega a Antonio. En ese sentido, es verdad que hay un desprestigio grande.
Cuando yo hablo del 70%, no hablo de que haya un 70% concienciado, un 70% que va a votar al Partido Popular, que es distinto. Lo que yo planteo es que si no conseguimos crear una nueva ilusión política que encauce las energías de una mayoría que lo está pasando muy mal, tal y como está la situación, tal y como está la prensa y con los mecanismos de control populista de las conciencias que hay, van a surgir movimientos muy reaccionarios, muy peligrosos, que van a enarbolar otra vez banderas totalitaristas y que van a llevar el terreno del descrédito de la política a la justificación de la dictadura. Y es en ese sentido en el que creo que hay que buscar una ilusión política nueva. Por ejemplo, a mí lo que ha ocurrido en Grecia con Syriza me ha parecido bien interesante, porque frente al descrédito de los dos partidos mayoritarios, cuando parecía que iba a haber un empuje de la extrema derecha muy peligroso, de pronto ha surgido una plataforma política con valores sociales, solidarios, de representación, que con toda la presión de los poderes financieros de Europa y amenazando y diciendo que no que iban a quitarles hasta el dinero de las cuentas, pues se han quedado muy cerca del partido ganador. Y si no llega a ser por lo de la ley esa que le da más escaños al que gana y tal, me parece que ha habido un 4% de diferencia de votos. Ha sido un ejemplo de cómo se puede encauzar una ilusión política nueva. Y eso ha supuesto también no simplemente decir qué malos son los otros, sino aprender de los propios fallos y solucionar las viejas estructuras de la izquierda que no funcionan, por mucho que se crean que tienen el tarro de las esencias, ¿no? Y el diálogo social que han puesto en marcha en Grecia ha encauzado la rebeldía de la gente y creo que han generado un horizonte político. Veremos a ver qué es lo que pasa, pero creo que ahora es un referente político en Grecia muy importante. Yo creo que hay por todos los medios que conseguir que el malestar de la gente no se encauce a través de la fe en el totalitarismo y no confundir el descrédito de la justicia, de la política con la justificación de la dictadura. Y eso es un reto que tenemos que al que tenemos que participar todos. Los políticos que quieran participar en ese nuevo experimento haciendo ejercicio de conciencia y la gente intentando buscar medios de poder volver a creer en respuestas y en soluciones políticas, porque al margen de la política solo está el totalitarismo o el populismo de los distintos básicos, y solo hay que ver los programas de telebasura para saber cómo la gente está dispuesta a opinar de todo, del derecho, que cuando te descuides en un espectáculo de telebasura te justifican la cadena perpetua o la pena de muerte. Y a partir de ahí, pues, en todo. De manera que creo que merece la pena un esfuerzo de todos de volver a crear un espacio común de ilusión política, porque el descrédito de lo que hay puede convertirse en algo vertiginosamente en descomposición y puede convertirse en un peligro que no tengamos respuesta para esa descomposición. Pero para llegar a la situación de desconfianza de educación en la que estamos ahora, ¿tú no crees que también ha sido culpa de la izquierda? Que hay que hacernos una autocrítica por no saber llegar a la conciencia de nada, como en unas antiguas épocas le hemos sabido llevar para llegar a o sea, como que cuando empezó la democracia, el orgullo democrático que deberíamos tener los mismos, como que la democracia ya se ha hecho todo. Sí. Es una pregunta que me plantea mi hija. La izquierda ha tenido muchos errores y la izquierda en España democrática se ha equivocado muchas veces. Desde que yo tengo experiencia política, hija mía, por ejemplo, el primer error que ahora con perspectiva yo veo
Yo militaba en el Partido Comunista y me pareció un error tremendo que el Partido Comunista no fuese capaz de hacer una transición interna a su debido tiempo y que nos presentáramos al juego político con personajes que venían del año 1936 y que estaban por encima de 80 años en una España joven que necesitaba dar nuevas respuestas a una situación nueva. Me parece que fue un error gravísimo por nuestra parte. Me parece que ha sido un error gravísimo aceptar una transición que pasaba por respetar una parte importante de las estructuras de la vieja dictadura. Yo creo que en España no había condiciones para un golpe de Estado, porque el desarrollo del capitalismo avanzado en Europa exigía la extensión de la democracia en España y que se utilizó el miedo al golpe de Estado para que trabajásemos con ruedas de molino que nunca debíamos haber tragado. Y que eso quizá una política más joven lo hubiera tenido más claro que no gente que venía de antes de la guerra civil. Y yo creo que el Partido Socialista se equivocó cuando empezó a identificar modernidad con mercado y cuando Felipe González dijo que gato que cace ratones da igual que sea blanco y negro, y cuando pensó que la privatización era el camino que había que seguir para renovar las estructuras. Me parece muy injusta que haya de parte de gente de izquierda un apoyo a una ley electoral que le quita la voz a las minorías y que impide que respire y que se renueve la democracia. O sea que fallo, la izquierda hemos tenido mucho y conviene reconocerlo si queremos crear una nueva ilusión política y conectar con la experiencia de la gente que necesita una respuesta. A ver, Luis, yo comparto contigo bastante la análisis que hace del contexto socioeconómico actual y las reflexiones que ha expresado, pero hay una parte en la que creo parcialmente contigo. Vamos a ver, cuando has hablado de la acomodación de los partidos tradicionales al sistema de representación, de mayoría, entonces es verdad que cuando has nombrado pero no sabes que no tiene declaración horaria de PSOE, ahí es donde tengo que salir vamos a ver. Es verdad que en realidad hay actitudes y conductas que están muy viciadas, totalmente. O sea, está clarísimo que la trata del Partido Comunista predomina sobre el predomina. Y los vicios de este partido histórico llegan hasta hoy, desde tiempo atrás hasta hoy. Pero Izquierda Unida esté acomodada, como empezó como especial, de la mayoría de población, digamos, más o menos una idea, de que está acomodada a la relación del teléfono, de crecer, bajar en función de la danza del peso del PP. Yo creo que Izquierda Unida está acomodada, está incómoda por el sistema. Esto está haciendo cuenta. O sea, yo estoy incómodo con el sistema. Izquierda Unida está incómoda con el sistema permanente. Izquierda Unida, vamos a decir que, a diferencia de los otros partidos mayoritarios, es el que aboga por la acata o iniciativa legal la monarquía. Pero los otros partidos es que se inclinan ante el monarca o a la orilla. ¿Vale? Izquierda Unida es el que discrepa del sistema actual defensivo occidental, es el único que dice, ahora Luis, de los tres que dicen no a la OTAN, y nos vemos solos, sin el PSOE y el PP contra la OTAN y contra la paz. Izquierda Unida es que no está por la confesionalidad, sino que está incluso por la laicidad del Estado. Y se encuentra solo por esa defensa. Está incómodo con el presidente. Creo que no está tan incómodo. Izquierda Unida, por boca de gran iglesia, de Iglesias, es el que habla de intervenir
la economía del Estado capitalista. O sea, que lo que sale la Constitución de que el Estado intervenga en la organización económica para la economía y la quite o parte de los líderes que están por los representantes en el Congreso. Entonces, pero es que el PP y el PSOE hablan de intervenir estatalmente. Para algunos el Estado será un demonio, pero bueno, hablamos de anarquismo, pero el que habla de intervenir la economía, planificándola, porque es el sistema que lleva devocado a esta sociedad, el izquierdo de esta sociedad, que quiere ser, al menos yo, que estoy dentro, porque yo estoy incómodo con el sistema que hay. No estoy acomodándome al sistema imperante. Es la alternativa que quería abordar. No, te contesto. Cuando yo he hablado de acomodarse al sistema no me estaba refiriendo al sistema capitalista, me estaba refiriendo al sistema de turnos que se había generado en la transición entre sustituciones entre PSOE y PP, y entonces haber buscado un espacio político de decir, bueno, ganamos votos cuando el PSOE gobierna porque recogemos el PP, pero me refería a ese sistema concreto. Yo sé que hay diferencias, entre otras cosas, por eso yo milito en Izquierda Unida y no milito en el Partido Popular, pero yo hablo como militante de Izquierda Unida. Pero cuando yo creo que es importante romper la dinámica de ese acomodo electoral, es porque honradamente creo que hay un sector en el interior de Izquierda Unida que considera a Izquierda Unida como una máscara electoral y de que él funciona internamente como lobby y que muchas veces prefiere seguir controlando internamente la organización en vez de dejarla que se amplíe y que dialogue con otra gente y con otros referentes. Y muchas veces a la hora de tomar decisiones o a la hora de preparar listas electorales o a la hora de elegir cargos, se prefiere ejercer el control por dentro que la extensión en la sociedad. Y te pongo varios ejemplos. Yo estaba en el Consejo Político Federal en la época de Gaspar Llamazares y cuando se estaba poniendo en marcha la ley de dependencia, la ley de matrimonios homosexuales con derecho a adopción o la ley de memoria histórica en lo posible, pues había gente que en vez de apoyar esos proyectos que nos enraizan en la sociedad, se dedicaba a decir que Gaspar Llamazares estaba vendido a los socialistas y era un traidor. Y te pongo otro ejemplo. Estamos gobernando en Andalucía. Me parece fundamental la situación en Andalucía y demostrar que no somos unas manos puras y que tenemos que gobernar y que apoyar el hombro y que intervenir en la realidad e intentar dar una respuesta política a la situación. Ahora, a la hora de gobernar, podemos hacer algo más imaginativo que un pacto entre dos aparatos para escoger unos cargos y olvidarnos de la gente que en torno a la izquierda, con prestigio social, profesional y con energía cívica, puede decirle al gobierno socialista: por aquí no paso. Y hay economistas de izquierda que no son del partido y que han sido incluso directores generales con el Partido Socialista y que están diciendo esta política de recortes es un disparate. Y hay gente en la educación, en la cultura, que no forman parte del aparato y que pueden decirle con mucha más solvencia profesional al señor Viñán: por aquí no hay que pasar. Son posibles otras alternativas. Y cuando nosotros, en vez de abrirnos al tejido social, nos dedicamos a controlar por dentro el aparato, Izquierda Unida, en vez de ser una opción de tejido social, se convierte en una máscara electoral de un lobby que quiere controlarlo por dentro. Te contesto con toda honradez, porque aquí no tengo más remedio que ser honrado. De los precios que nos quedaban y deciros que ahora vamos a tomar una cosita de vino que se le queda.